7 de la mañana con 46 minutos y ya se encuentra con nosotros la ministra de Educación, María Abraham. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días a todos quienes nos están viendo. Ministra, quisiera iniciar preguntándole sobre el anuncio que se realizó desde el Ministerio de Educación el día de ayer sobre el inicio de clases para la región Costa y Galápagos. Bueno, el día de ayer, una vez que se ha publicado ya en registro oficial el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hemos podido publicar el cronograma escolar para el próximo año lectivo de régimen Costa Galápagos. Por supuesto, tiene algunos cambios interesantes. Primero, bueno, la fecha de inicio, que es el 27 de abril para el inicio de clases, será un inicio escalonado, como todos los años. 27 o 24. Perdón, 24. Y tiene un inicio escalonado precisamente de clases del 24 de abril, con bachillerato y educación inicial. El 25 de abril, educación superior, que son octavo, noveno, décimo y preparatoria, primero de básica. Y el 26 de abril, quinto, sexto, séptimo y segundo, tercero y cuarto grados, es decir, el resto de los niveles educativos. Esto nos permite iniciar de forma escalonada como lo hemos hecho en otros años. Asimismo, en ese cronograma vemos un cambio importante, que es que volvemos a periodos lectivos dentro del año escolar de 3 meses, es decir, a una división por trimestres del año lectivo. Esto nos permite también tener una evaluación permanente y continua de cuál es el desempeño de los estudiantes y poder tomar con los docentes medidas preventivas cuando ya identificamos tempranamente que existen estudiantes que a lo mejor no están alcanzando los niveles académicos esperados. Así podemos hacer un refuerzo pedagógico a tiempo. Que antes eran quinquemestres, ¿no? Antes estábamos en los quimestres. Ahora en el reglamento permitimos que las instituciones particulares, fiscomisionales, municipales definan si es que quieren organizar su año lectivo en trimestres, en bimestres o en quimestres. Tienen autonomía para decidirlo, pero en lo fiscal este es el cronograma y será trimestral. También vemos un cambio importante en cuanto a la evaluación, y esto implica que se eliminan las pruebas de estas famosos exámenes remediales y de gracia. Se mantienen los exámenes supletorios, eso sí se mantienen, los que conocíamos nosotros también, pero los exámenes remediales y de gracia se eliminan, y como les decía, se refuerza más bien esa evaluación permanente y se habla de evaluaciones, no solamente exámenes. No todas las evaluaciones son pruebas estandarizadas o exámenes, se evalúa de distintas formas y son evaluaciones que nos permiten justamente conocer el desempeño de los estudiantes a lo largo de todo el año. ¿Por qué se toman este tipo de medidas, ministra, lo de regresar a los trimestres, eliminar el examen de gracia? ¿Se ha visto tal vez que no funcionaba el sistema anterior? Sí, creo que estamos adoptando, diría yo, una medida intermedia. En un momento, cuando hubo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la publicación de su reglamento hace muchos años y su expedición inicial, se planteó los quimestres y se planteó además un mecanismo de promoción prácticamente automática de los estudiantes y varias oportunidades para recuperar el último examen, con mucho peso en ese examen final. Esto tenía una razón de ser, y yo siempre pienso que con las mejores intenciones. Se buscaba que el sistema sea más inclusivo, pero lo que hemos visto es que muchas veces ha sucedido un efecto negativo de esta medida, que ha sido que tenemos estudiantes que se han promovido sin alcanzar los estándares mínimos en cada año, y nos encontramos en ocasiones con estudiantes en octavo de básica que a lo mejor incluso no saben leer o incluso no comprenden lo que leen, y que por lo tanto es imposible, digamos, que continúen en una trayectoria de secundaria de forma exitosa. Y esto pasa porque no hemos detectado esa falencia a tiempo. Y entonces lo que estamos haciendo no es un retroceso a lo que existía antes, sino un punto intermedio, o sea, encontrar mecanismos intermedios. De cierta manera. Así es, esto busca mejorar la calidad, un sistema educativo un poco más exigente, si se quiere, en lo académico, pero sobre todo, yo diría, que nos levanta y despierta alerta sobre los niveles académicos y de desempeño de los estudiantes, no solo en lo académico, sino también si es que tienen una necesidad educativa especial asociada a una discapacidad, o a lo mejor inclusive si son víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar que afecta su desempeño, para poder atenderlo eso de manera oportuna. Y se reduce el peso del examen final. ¿Por qué? Porque ahora tenemos constantemente evaluaciones que van a poder recuperarse las notas a lo largo de
todo el año para que de todas maneras los estudiantes puedan adquirir esas habilidades, pero tenemos que cambiar un poco esa idea de que el objetivo del sistema educativo es aprobar el año, cuando en realidad el objetivo del sistema educativo es que los estudiantes aprendan. Sí. Si no han aprendido y se promueven, tenemos un problema y eso es lo que queremos revertir con este cambio. De acuerdo. Y ahora, ¿cómo se encuentran las infraestructuras para el inicio del año? Sabemos que estamos casi a 2 meses, sin embargo, hemos visto, y usted me confirmará el dato, ministra, ¿hay estructuras educativas afectadas por inundaciones ahora mismo? Así es. Bueno, todos los años y muy lamentablemente hay algunos cantones que tienen grandes inundaciones. Esto no es nuevo, no es de este periodo, ni mucho menos. Como vemos ahora en Daule, en Durán, muchas veces tenemos territorios completos que se inundan, no son instituciones educativas, sino todo el territorio. Esto se da porque no existen los mecanismos de drenaje de aguas lluvias suficientemente establecidos y se debe trabajar conjuntamente con las alcaldías de esos lugares. Con ellos inmediatamente siempre nos activamos para drenar el agua en la medida de lo posible y poder sacar si hay una inundación, una afectación a la institución. ¿Pero hay un reporte de número de unidades educativas que quizás estén afectadas en este momento? En este momento tenemos tenemos un reporte diario de instituciones afectadas por cualquier evento peligroso, también inundaciones. Esto se activa dentro de nuestro sistema integrado con el ECU 911 para precisamente activarnos interdisciplinarmente e interinstitucionalmente con el ECU 911, la policía, las alcaldías. ¿Cuántas son? Van variando. El día de hoy estamos trabajando en más o menos 16 instituciones educativas que estamos justamente atendiendo de inmediato y sin embargo esto puede ir cambiando. Específicamente, así es. ¿En qué provincias? Esto siempre nos ocurre, como les decía, en Guayas principalmente. Y ahora, hablando sobre ese tema, también ustedes están construyendo obras, grandes unidades educativas, repotenciadas, mejor dicho es la palabra técnica. ¿Esto se podría ver retrasado por las inundaciones porque todavía tienen unidades en la costa? Ventajosamente no hemos tenido interrupción de las obras, pero gracias por esta pregunta tan importante que tú nos mencionas. La infraestructura educativa ha recibido un mantenimiento, digamos, parcial. Son más de 12.300 establecimientos fiscales en el país. El año pasado hicimos una intervención menor a la gran mayoría de ellos, pero hicimos intervenciones integrales, es decir, una inversión ya más importante de mantenimiento, de cambio de techos, de cambios de tuberías, a más de 1.060 instituciones y además hicimos la entrega de 16 unidades educativas completamente nuevas en distintos lugares como Guayaquil, Ventanas, Guaranda, Babahoyo, Cayambe. Estamos viendo ahí una de Cayambe. Quevedo, ¿o la de Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Esa es la Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Allí ven ustedes una de las obras que se inició en enero del 2022 y que culminó en diciembre, se entregó la semana pasada con el señor presidente. Estas eran obras que tenían estudios de suelos y que sin embargo no se habían realizado y en 13 meses se intervino, se hizo una obra. El caso de esta que estamos viendo en pantalla beneficia a más de 3.000 estudiantes. Son 2 en Quevedo, la unidad Nicolás Infante Díaz, pero también la unidad educativa Quevedo, ambas de esa envergadura. Y como estas que ustedes ven ahí, tenemos la unidad educativa Malchinguí, la Dolores Cacuango, la Surupugyo. ¿Cuántas en total? En total, el año pasado hicimos 16. Estas han sido inversiones que han completado obras que quedaban inconclusas, que estuvieron abandonadas, algunas de ellas, y 7, como es el caso de la que estamos viendo en pantalla, completamente nuevas, iniciadas en enero del 2022. ¿Y este año? Y este año estamos ya trabajando en 5 unidades educativas, en Naranjito, en Aloag, en Acacias, Paján y Camposano, y serán 5 más, es decir, entregaremos 10 obras de este año. ¿Qué ocurre con estas unidades educativas que aún no se han podido habilitar? Por ejemplo, entiendo que en Baba se está trabajando en nuestras infraestructuras pequeñas, que aún los estudiantes siguen teniendo clases vía Zoom. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de cantones o ciudades más pequeñas en donde, pues todavía, insisto, hay estudiantes que no pueden ir porque aún no hay, digamos, esta
intervención? Son muy pocas las ocasiones en donde hemos tenido que suspender clases presenciales luego de que volviéramos a la presencialidad al 100%. ¿Se tiene un registro de cuántas unidades? Sí, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil el año pasado tuvimos que suspender temporalmente las clases presenciales en 2 instituciones educativas, en este caso por temas de seguridad. Se reactivaron las clases presenciales después, ya con resguardo policial y dentro del plan Escuela Segura que trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional. El caso de Baba es similar. Son muy puntuales, en este momento tenemos 100% de presencialidad, pero estamos terminando el año lectivo. Recordemos que ahora sí en Costa ya estamos en los últimos días de entregas de proyectos, pero esto siempre puede suceder. También hemos tenido suspensión de clases presenciales por caída de ceniza del volcán. Justamente antes estaba Cristian comentándoles todas las medidas que se adoptan para prevenir cualquier riesgo por emergencia o una posible erupción del volcán Cotopaxi. Hicimos nosotros recientemente un simulacro de evacuación en las instituciones educativas que podrían ser afectadas, y allí no solamente se pueden suspender clases en caso de una inminente erupción, sino también cuando hay una caída de ceniza, y eso ha sucedido. De acuerdo. Ministra, solo por culminar, esta misma modalidad que se está acogiendo para Galápagos y la costa ecuatoriana va a replicarse cuando inicie Sierra y Amazonía. Sí, se va a replicar en Sierra y Amazonía. Los estudiantes que actualmente están cursando el año lectivo 2022-2023, ellos sí van a tener sus pruebas, sus exámenes remediales y de gracia, porque el cambio de normativa aplica a partir del año 2023-2024. Esto sucede tanto en costa como en Sierra. Ya publicaremos el cronograma de Sierra, e inclusive hemos estado trabajando en cronogramas hasta el año 2025 para que la población pueda planificar cuáles son los recesos, cuáles son las fechas académicas, y que también tengan un poco de tranquilidad de cuál va a ser un poco la planificación de la vida de nuestros niños. Nos ha quedado corto el tiempo, como siempre, con la ministra de Educación, María Braun Pérez. Muchas gracias por su presencia aquí. Nos vamos a dar una pausa y volvemos con los deportes. Ya está Mili con Deportes 7.